Todo comienza en diciembre de 2022. Conocemos a Dan Forrester, quien un exmilitar buscando trabajo como profesor de biología. Mientras celebran una fiesta navideña junto a su hija Muri, en la televisión transmiten el mundial. Dan encuentra una tarjeta de Navidad para Muri de parte de su abuelo. Dan se molesta, pues no quiere que él sea parte de su vida, ya que a él lo abandonó cuando Dan era niño. Poco después, Dan recibe una llamada donde le niegan el empleo por falta de experiencia en el sector privado, descargando su furia contra un contenedor de basura. Decide reintegrarse a la fiesta, contándole a su esposa Amy que no recibió el trabajo. Mientras ve el partido con Muri, ella le dice que quiere ser la mejor y Dan le pide que siempre recuerde esas palabras. De pronto, la señal de la televisión se distorsiona. El juego es interrumpido por un portal que se abre en medio de la cancha, del cual emergen soldados de futuro. Los presentes corren asustados. Los soldados bajan sus armas en son de paz. La teniente Hart anuncia que vienen de 30 años en el futuro. Están librando una guerra y su enemigo no es humano. Y su última esperanza es la gente del presente. 12 meses después, se establecen unidades de salto por todo el mundo. Los países se unen enviando miles de soldados, pero pocos regresan. Solo el 50% es compatible. Sin más opciones, se recurre a reclutar civiles iniciando reclutamientos mundial. Se estima que en el futuro solo queda una población de 500.000 personas. La gente se manifiesta porque dicen que no es su guerra, y de los reclutados regresa menos del 20%. Dan se encuentra dando una clase de biología donde nadie le presta atención. Un alumno, Martin, quiere hablar sobre volcanes antiguos, pero otra alumna, Chelsea, lo interrumpe diciendo que no sirve de nada la escuela si se llevan a miles de personas, incluyendo familiares, y van a morir a manos de los espinas blancas. Dan le responde que ahora, más que nunca, necesitan científicos para no dejar de innovar. En ese momento, recibe una alerta del centro de reclutamiento. Los agentes dicen que es solo una prueba, pero la pantalla arroja su certificado de defunción, cumpliendo los requisitos para ser reclutado. Le implantan un dispositivo que ayuda a saltar al futuro, y solo se quita cuando acaben 7 días de servicio en el futuro. Si trata de evadir su responsabilidad, será arrestado, y un familiar tomará su lugar, forzosamente dándole un plazo de 24 horas para despedirse. Amy se encuentra dando una terapia a los sobrevivientes traumatizados, observa a Dan y le sugiere huir y pedirle ayuda a su padre, siendo el único en poder quitárselo. Amy le pide que lo haga por Muri. James lo recibe con una Desert Edge. Él desconfía que lo esté entregando a las autoridades y se asegura de que no traiga micrófonos. Dan le dice que para qué lo entregaría y que eso no lo salvaría del reclutamiento. Dan le saca que lo abandonó por décadas y que no tendrá una segunda oportunidad con Muri, y decide no recibir ayuda. Dan, sin opción, decide hacer el servicio. Regresa con Amy con el brazalete puesto. Lo más fuerte es despedirse de Muri mintiéndole. Dice que se irá de viaje. Pero Muri no es tonta. Sabe que lo reclutaron. Él le prometerá que volverá. Los reclutados asisten a un entrenamiento donde conocemos a Charlie y Dorian, quien realiza su segundo servicio. Charlie menciona que Dorian tiene una garra de una espina blanca. Charlie y Dan se hacen amigos. Forman parte del equipo I. Su misión es compartir conocimientos en un centro de investigación para prevenir su extinción. Nora menciona que porque no saltan antes de la guerra, el teniente Tran le explica que no funciona. Así que es tecnología avanzada, y apenas lograron hacer uno, y si no estuvieran en peligro, experimentarían con ratas. Hart les habla sobre los espinas blancas cada 6 días. Regresan a sus nidos. Nora pide fotos para saber a lo que se enfrentarán. Hart tiene prohibido mostrarles si no sería un problema. Imposible de convencerlos. La alerta suena, y es momento de ir al futuro, porque el centro de investigación está bajo ataque. Siendo el último en investigar a los espinas blancas, si lo pierden, pierden la guerra. La sargento Díaz les explica que aparecerán de 1 a 3 metros del suelo. Van a Miami, todos se teletransportan, llegando el turno de la fuerza.
y ocurre un error de coordenadas sin tiempo para abortar, mandándolos miles de metros de altura. Una lluvia de personas cae. Muchos caen contra concreto, sin oportunidad de sobrevivir o heridos. Dan y Charlie logran caer en una piscina de un rascacielos, quedando pocos vivos. Todos miran el mundo destruido a lo lejos, otros sobrevivientes siendo devorados. Romeo se contacta, informando que destruirán la ciudad mediante bombardeos, debido a que fue invadida dándoles nueva misión de rescate. Adán tendrá que rescatar a un equipo del laboratorio en el otro edificio. El equipo camina por las calles, escuchando a lo lejos crujidos. Dorian le advierte que no los trate de convertir en soldados, porque acabará siendo devorado. El equipo llega al 7º nivel, y encuentran al equipo no como ellos esperaban. Romeo advierte que los espinas blancas volverán el equipo, agarra toda la información material biológico discos duros. Por otro lado, Kawan y Noah miran que son observados sin salida principal, deciden salir por la puerta trasera. Dan presiente que los observan. El equipo baja con miedo. Kawan observa. Mira arriba, descubre que hay varios espinas observando. Todos abren fuego, pero es inútil. Su piel es bastante dura. Varios del equipo son asesinados. Dan estando en apuros, Charlie lo salva teniendo la atención de todos los espinas arrepentido de haber venido. Dan vacía el cargador a un solo espina blanca sin munición, arranca un hacha de incendios, pero es esquivado. Dorian llega para salvarlo, sugiriendo que le apunte a la panza o cuello. Un rugido alerta a más espinas blancas agrupándose. Dan y el equipo se dirigen a asilos vehículos de rescate, pero son destruidos por unos espinas blancas, dejándolos sin escape. Son acorralados por todos lados, peleando y muriendo tratando de esquivar las espinas. Los cazas empiezan a soltar bombas. Dan logra matar a una espina, abriéndose paso por encima de un túnel. Kawan cae rompiéndose la pierna. Los demás bajan para salvarlo, pero son demasiados espinas, y no queda tiempo. Logran herir a Nora, y deciden sacrificarse dándoles tiempo para huir de la explosión. Dan despierta en la base Forward, en República Dominica. Junto a Charlie, salen a ver a Dorian preguntándole por los otros. Dorian le responde que están muertos, reclamando porque no abandonó a Kawan. Este le dice que vinieron a salvar vidas a la humanidad. Dorian no le importa, revelándole que tiene cáncer y solo tiene 6 meses, y no quiere morir en un sillón, y va a morir como él quiere. Le informan a Dan que Comando lo quiere ver. Charlie y Dorian serán enviados a campo. Charlie se asusta. Dan le pide a Dorian que lo cuide. Dan conoce a Romeo Comando. Ella le agradece por traer las muestras biológicas. Una soldado menciona Coronel Forrester Dan, pensado que se refieren a él, contesta que no es coronel. Le piden disculpas, que no se refiere a él, sino a Romeo Comando, que tienen el mismo apellido. Putopopisto Dan le pregunta que de dónde es. Romeo le dice que del mismo lugar que él. Dan se da cuenta que es su hija Muri. Él se sorprende intentándola abrazar. Romeo lo detiene. Le dice que es científica, su sueño de chiquita. Dan está orgulloso, pero Romeo le deja claro que no lo trajo para pasar tiempo con él. Romeo le muestra imágenes de una espina blanca, mucho más grande es la reina, y es la única hembra. Es muy agresiva. Ella busca una toxina, ya que desarrolló una que solo mata a los machos, y si logra encontrar una que mate a la hembra, acabará con toda la guerra. Se alistan para capturarla. Muri le dice que fueron sigilosos ya que no hubo señales. ¿De dónde aterrizaron? Dan le pregunta, ¿qué pasó con él? ¿Por qué murió y Muri? Le responde que es como ver un fantasma. Llegan al sitio. ¿Dónde está la hembra? Varios soldados intentan neutralizarla. Muri baja, ordenando a Dan que se quede. Los soldados son despedazados por la reina. Mediante un rugido llama a los espinas. Muri es casi devorada por la reina. Por otro lado, Dan, a lo lejos, va a venir a los espina blancas y decide bajar para hacerles tiempo y entre todos logran someterla encerrándola en una jaula. Hacen una retirada los dos, miran que son miles huyendo en un carro blindado. Muri descarga artillería pesada, saliendo del peligro.
logran llegar a una playa donde piden rescate. Muri le reprocha que desacató una orden. Ella le cuenta cómo murió y qué pasó antes. Le cuenta que era su ídolo que quería ser como Dan. Hasta él las abandonó. Dan les dice que eso es imposible, que él nunca haría eso. Muri menciona que a los 12 se separaron, a los 14 se divorciaron y a los 16 él había muerto en un accidente automovilístico. Los protagonistas llegan a la base en donde está la máquina de enlace de salto, altamente fortificada, protegida. Muri y Dan buscan una toxina para matarla, hacen cientos miles. De pruebas día y noche sin descanso. Muri le pide a Dan si logran hacer la toxina. Dan la llevará a su época y la reproducirá en masa, y la guerra nunca sucederá. Dan se niega, porque solo salvará su futuro. ¿Y qué había de ella? Ella menciona que no hay probabilidad de que ganen. Dan buscando otra forma que la reproducirá, pero que regresará para salvarla y salvar su mundo. Por fin logran el 100% de cohesión en ello. La reina logra rugir y una horda de espinas blancas logra atravesar el perímetro. Muri le dice que subirán en un helicóptero para realizar el salto. Todos protegen el enlace de salto. 3 subordinados de la reina logran entrar liberándola. Empiezan a cazar a Muri. Los Don son acorralados por varios espinas blancas. Sin otra opción, disparan revelando su ubicación, inician una cacería. A punto de llegar al helicóptero, Muri es herida por una espina de la reina cayendo. Dan sin duda va a su rescate. Los espinas blancas han acabado con las defensas. Tomando el control de la base, nuestros protagonistas observan todo incendiándose. Muri herida. Pide que continúe. Solo se disculpa por lo que le dijo, estaba enojada, y que así era como lo recordaba de pequeña. Ella le entrega la toxina. Le suplica que esto nunca deje que pase en su línea de tiempo. La reina aparece destruyendo la plataforma, arrastrando a Muri. Dan la alcanza. Faltando pocos segundos para el salto, Muri se suelta cayendo al mar, infestado de espinas blancas. Dan salta pero no logra nada, porque salta al pasado. Hart lo recibe, aturdido. Dan le pide que reproduzcan la toxina y la envíe al futuro. Hart le dice que han perdido contacto con el futuro y no pueden mandar nada. Todo acabó. Al lado, Charlie le confiesa que no tuvo el valor y se escondió. Las familias con la esperanza de que sus familiares llegaran. Emmy corre a sus brazos. Temblando, Muri lo recibe con un cartel, recordando a Comando Grande. Él la acaricia y la abraza. Una noche Emmy encuentra a Dan cuidando a Muri. Él le cuenta que ella estaba ahí y trabajó con ella, en una toxina, y era muy inteligente, pero no pudo salvarla. Emmy le dice que harán la petición de Muri, con un ejército recibiéndolos, para matar a los espinas blancas. Pero Dan contesta que no hubo registros de aterrizaje. Emmy: dais que no. Necesariamente llegaron. En el 2042, Dan asiste a un bar donde se encuentra Dorian. Le explica que hay una posibilidad de prevenir la guerra. Dorian le dice que es demasiado tarde para héroes. Dan contesta que no es un héroe. ¿Solo quiere salvar a su hija? Y si tiene que salvar el mundo por ella, sin duda lo hará. Solo necesitan la guerra. Para hacerles unos estudios. Con Charlie, la garra arroja ceniza volcánica, de China. Pero nadie sabe de volcanes, excepto Martín, quien es experto. En ese tema, Dan le dice que como una criatura que solo piso Rusia terminara con cenizas de China, Martín le explica que ha de haber sido una erupción del milenio por el volcán Changbai, que hizo erupción en el año 946, con la fuerza de más de 1000 bombas nucleares, y esparció ceniza por todo el mundo. Y los científicos, que perforaron el glaciar más grande del mundo, encontrar ceniza volcánica a 400 metros de profundidad. Charlie y Dan dicen que han estado ahí desde siempre. Dorian les pregunta por qué esperar 1000 años para salir. Dan muestra el derretimiento global del 2022 a 2048. Llegando a la conclusión
de que no esperaron, sino que se descongelaron. Todos van a pedirle apoyo a Dodd para ir a Rusia, pero este se los niega por no tener pruebas y perdieron contacto con el futuro. Y hay muchos disturbios y no financiará, para meterse con un país hostil soberano, y hace de menos al equipo, liderado por un maestro. Sin opción, Dan recurre a su padre, para que lo lleve sin ser detectados en suelo ruso, para buscar una nave alienígena. Hart y Kemba, Tran y Díaz se ofrecen a ayudar con la misión reproduciendo más toxinas. El avión despega sin vuelta atrás. Charlie decide enfrentarse a sus miedos sin huir, esta vez haciendo reír a los demás. Todos buscan anomalías geotérmicas, marcas de calor o picos magnéticos. Sus medidores se vuelven locos, por medio de una explosión. Revela lo que hay debajo del hielo. El equipo llega a una nave alienígena. Dan les dice que si entran, es posible que ya no salgan. Y si se van con pruebas, sería un caos con el gobierno. Charlie le pregunta el plan. Dan le contesta: dispararle a todo lo que se mueva e intente comernos. Charlie y James se quedan por si intentan huir. El equipo se adentra a la nave, llegando a la cabina, encontrando alienígenas humanoides muertos. Los espinablancas son simplemente cargamento armamento biológico. No querían aterrizar ahí, se accidentaron, y no saben si el objetivo era la Tierra. Empiezan a inyectar a los primeros espinas blancas, desatando una reacción. Despertarlos. Sin tiempo. Dan intenta inyectar a la reina sin éxito. Es arrojado unos metros. Escapando hacia afuera, Dorian y Hart. Piensa en volar. La nave junto con ellos. Dorian se despide de Dan regalándole la garra, pidiéndole que salve a su hija. Por otro lado, Charlie y James ven venir a tres espinas. Charlie en apuros, porque olvidó quitarle el seguro a su arma. James se encarga de dos necesitando ayuda de Charlie. Él aparece con una cortadora rebanando la cabeza de una espina. La reina logra huir. Por otro lado, Dorian impide salir de la nave a los demás. Hart descubre una colonia a punto de salir de los huevos. Dorian decide morir a su manera, explotando la nave. Dan, lejos de la explosión, ve a Charlie emocionado por su primer asesinato. James lo reconoce como un chef rebanador y le advierte a Dan que uno se escapó de Panza Roja y es mejor atraparla sin Charlie antes de que ponga un huevo o lo que haga. Los dos deciden dividirse, observándola en una colina. La hembra va directo hacia James, quien resulta ser un muñeco de nieve. Un disparo directo a la cabeza, revelando la posición de James. Dan llega chocando la moto contra el cuerpo de la hembra. Rápido se levantan y le vacían el cargador, haciéndola retroceder, ocultándose entre la nieve. Se ponen espalda con espalda. Un ataque sorpresa. Los derriba. James con sus desert. Protege a Dan, una espina. Logra atravesarle la pierna, usándola para clavársela en su manípula. James aprovecha para dejarla ciega, la hembra disparando a lo loco. Dan clava la toxina en una de sus patas, pero esta se la arranca. James usa el olor de la sangre para proteger a Dan. La hembra lo olfatea lanzándose contra él, pero Dan con la garra se avienta, logrando cortarle el cuello, y utiliza la última toxina para acabar de una vez, lanzándola hacia el precipicio. Los tres agotados se toman un descanso. Dodd se aprovecha diciendo que él los mandó y que lo haría otra vez para proteger la humanidad. Dan llega con su familia y a Muri le presenta a su abuelo James. Dan cambio por Miri, para siempre jurando jamás dejar a su familia, porque el mejor futuro siempre estuvo frente a él. Si quieres ver más, suscríbete al canal, activa la campanita y apóyame con un buen me gusta. ¡Hasta la próxima!